Diputada, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Ayer se libran estas órdenes de captura. Hoy se cita a Tamara Suju. Escuchábamos a Marino Alvarado hablar ya de represión selectiva en distintas áreas particulares, sensibles e importantes. A pesar de todo eso, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Usted va a presentarse el próximo lunes en la Fiscalía? Buena tarde. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, yo voy a ir el lunes a la Fiscalía General de la República. Voy a acudir a las 9 de la mañana, como fui notificada de la citación. Y lo importante es entender lo que en Venezuela ocurre en estas horas. Esta es una persecución política implacable contra todos aquellos ciudadanos que elevamos nuestras voces por nuestros derechos, contra dirigentes sindicales, contra periodistas, contra activistas de derechos humanos, contra estudiantes y desde luego contra dirigentes políticos, ciudadanos en general. Esto es la típica operación cubana en la cual quieren infligir un castigo ejemplarizante en dirigentes y líderes de toda la sociedad, porque creen que con ello van a callar las voces de las madres venezolanas que están haciendo colas interminables frente a morgues, frente al Palacio de Justicia, frente a los mercados buscando leche o medicinas, que van a callar las voces de las periodistas que desafían la censura en Venezuela, de los estudiantes que están en primera fila en la protesta, como hoy, porque hoy se cumplen 4 meses de la gran movilización del 12 de febrero, como hoy están en las calles, pero se equivocan, no nos van a callar, porque no nos van a doblegar. 4 meses, usted lo ha dicho, 4 meses del 12 de febrero, cuando, digamos, comenzó esta etapa de protesta continua. ¿Qué han dejado estos 4 meses en Venezuela? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que un dolor infinito, porque yo he estado con las madres de las víctimas, he estado con los muchachos heridos, torturados, escuchar sus testimonios, su angustia, la humillación a la que hemos sido objeto toda la población, producto de esta represión sin precedentes, una represión que no vimos en Venezuela ni siquiera en las dictaduras crueles militares del siglo XX. Eso está allí y jamás lo olvidaremos. Sus nombres, sus rostros, sus historias son para nosotros hoy la principal fuerza y energía para continuar en esta lucha hasta vencer. Ahora, además de este dolor profundo, Venezuela ha avanzado y logrado un aprendizaje enorme. Venezuela despertó. En estos 4 meses de lucha, Venezuela despertó de punta a punta y además se le arrebató una careta pseudodemocrática al régimen de Maduro, que había invertido fortunas, literalmente, miles y miles de millones de dólares para que el mundo creyera que en Venezuela el país estaba bien, con calidad de vida y con seguridad. Pero yo te diría, Daniela, quizás lo más importante, el logro más significativo, es que han surgido miles, literalmente miles y miles de líderes en todo el país, innumerables organizaciones ciudadanas que están allí organizadas y dispuestas para avanzar hacia la transición democrática. Hace unos minutos, revisando internet, estaba viendo que se publicó una carta del expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que le hace llegar precisamente a la diputada María Corina Machado. Quiero, si nuestro equipo de producción pone la carta al aire, me parece importante destacar que él aparte de mostrar la solidaridad a título personal con la diputada, hace un llamado a la comunidad internacional a movilizarse por el fortalecimiento de la democracia, por el respeto de los derechos humanos y la preservación de la paz en Venezuela. Diputada, ¿esta carta llegó hoy? En efecto, esta carta llegó esta mañana. Es una carta importante, es el pronunciamiento de una expresidente. Hay otros expresidentes que han hecho este llamado, pero quizás el fracaso
de ese intento de establecer una mesa de diálogo en Venezuela. Hace un rato conversaba con José Vicente Carrasquero y él me decía que quizás por la presencia del nuncio o de los cancilleres de UNASUR, el gobierno venezolano había quedado desnudo. Es decir, no fue la oposición la que pateó la mesa. El gobierno, ¿cómo dialogar con un gobierno que no acepta condiciones, que piensa que toda voz disidente es enemiga? Esto de todas maneras ha sido importante para reacciones de este tipo como la del expresidente Cardoso. Bueno, yo creo que hay demócratas alrededor del mundo, no solamente expresidentes, además, demócratas que tienen el afecto y el respeto, como el expresidente Cardoso, pero parlamentarios, también periodistas, activistas de derechos humanos del mundo entero, que han reaccionado desde hace muchos años, pero particularmente, yo debo decir, a raíz de la represión brutal que se ha vivido en Venezuela en estos meses, porque desde luego el señor Maduro cruzó una línea. Todos sabemos lo que ha sido la persecución a los medios, la libertad de expresión, a la propiedad privada, la independencia de los poderes públicos, cómo se ha criminalizado la disidencia en Venezuela. Pero la violación cruda, brutal, pero además fotografiada en videos que vimos, no solamente utilizando los cuerpos de seguridad civiles y militares, pero el señor Maduro ordenando a grupos paramilitares atacar a estudiantes indefensos. Esto es una línea roja que no se va a olvidar. Desde luego, esto ha traído, junto con el colapso económico, social, institucional y moral que hay en Venezuela, que el apoyo que heredó Maduro se viene al foso, simplemente se ha derrumbado completamente. Y esto explica, una de las razones que explica por qué esta reacción brutal ahora hacia Leopoldo López, hacia los alcaldes, hacia estos jóvenes que son inocentes y que juzga esta semana la jueza Adriana López de ir a juicio presos, tratados como criminales, algunos como terroristas, y desde luego el ataque contra un grupo de venezolanos, incluyéndome, acusándonos de una monstruosidad como es querer asesinar al señor Maduro, utilizando además, y esto es muy peligroso, unas supuestas pruebas que son evidentemente fabricadas por ellos, pero hecho de una manera tan burda, tan fácil de mostrar su falsedad, que realmente preocupa porque demuestra que ya ni siquiera están cuidando las formas. Es por eso que vemos estas reacciones firmes de demócratas alrededor del mundo. Debo decir que he tenido un apoyo enorme de parlamentarios colombianos, de expresidentes colombianos, del Canadá, de Estados Unidos, de México, de Europa. Estoy muy agradecida, debo decir, al Instituto Internacional de Sistemas Electorales, que el día de ayer me otorgó un reconocimiento que a todos los venezolanos que luchamos por la libertad en este momento. En esa directiva está el expresidente Pastrana, a quien le estoy enormemente agradecida también. Y debo decir que en estas horas, si bien el ataque es férreo y si bien han habido amenazas incluso por parte del secretario de la Asamblea Nacional, quien ayer decía que me estaban esperando en una cárcel de mujeres, que ya me tenían todo listo, que me estaban esperando a mí en una cárcel de mujeres a raíz de mi comparecencia el próximo lunes. Algo absurdo, aberrante, pero el apoyo que hemos sentido es enorme y estamos muy agradecidos los venezolanos al pueblo de América Latina, y hoy más que nunca necesitamos que nos acompañen en esta lucha que va avanzar hacia la transición democrática, porque se lo dijimos al señor Maduro, escúchame bien, señor Maduro, ni magnicidio ni golpe de Estado, es la hora de que renuncie, porque está destruyendo el país. El reconocimiento al que se refiere la diputada María Corina Machado fue dado por la Fundación para Sistemas Electorales, como bien señala, con sede en Washington, y fue reconocida con el premio Manat por su defensa de la libertad y la democracia. Usted ha logrado, ya que me menciono este reconocimiento, usted ha logrado realmente hacer eco en la comunidad internacional. Sus constantes movilizaciones, su presencia en diferentes parlamentos del mundo han logrado este reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional, de ciertos sectores de la comunidad internacional hacia usted y por ende hacia Venezuela, como usted señala. Esto de alguna manera
¿puede ser un freno para esa pretensión de encarcelarla en Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mérito es de miles y miles de venezolanos, porque yo debo decir algo, si el régimen cubano creía que iba a lograr en Venezuela lo que pudo hacer en alguna medida en Cuba, cuando hizo con presión y persecución y ausencia de oportunidad en Venezuela, que muchos venezolanos talentosos y profesionales dejaran el país y creían que con eso iban a debilitar nuestra fuerza. Se equivocaron, porque hoy en día tenemos la más maravillosa y comprometida diáspora alrededor del mundo. Donde hay un venezolano, está viva la lucha por nuestra democracia, por nuestra libertad y por la dignidad y la soberanía del país. Ahora bien, es evidente que el régimen ha conseguido en esta... Se cortó. Podemos retomar nuestra comunicación con la diputada María Corina Machado, con quien estamos conversando. ¿Ya la tenemos? Sí. Ok, ya está de nuevo al aire. Usted decía que esto es un reconocimiento pues a todo el pueblo venezolano y a la lucha que ha sostenido y mantenido. Sí, y te decía y no sé si esa parte se escuchó, pero quiero insistir, que esto es mérito de una diáspora extraordinaria, porque donde hay un venezolano alrededor del mundo, en el país más distante, está allí comprometido luchando por la dignidad y la soberanía nacional. Ahora, desde luego, la legitimidad que le ha dado un cierto sector de la comunidad internacional para estos sistemas es fundamental. Violan los derechos humanos, persiguen a los ciudadanos, acaban con la esencia de lo que es una democracia, pero buscan esa legitimidad que pierden en su ejercicio interno, obtenerla de ese reconocimiento internacional, que viene porque hay grandes intereses de orden económico, ideológico o geopolítico. Sin embargo, insisto, el haber cruzado esta línea roja, cuando el mundo entero ha visto la sistemática y masiva violación de derechos humanos, cuando se lee un informe como el de Human Rights Watch, que es una organización con credibilidad en todo el mundo, ya no se puede mantener esa posición de complicidad. Porque la indiferencia es complicidad hoy en día con lo que ocurre en Venezuela. Por eso yo creo que efectivamente ellos quieren callar las voces de los venezolanos que no claudicamos ni claudicaremos, e impedir que nuestras voces lleguen también al exterior, al igual que se sepa en Venezuela lo que ocurre. Bueno, esa es una de las razones por las cuales el señor Maduro arbitrariamente sacó del aire a NTN 24, porque era una de las pocas opciones que teníamos los venezolanos dentro de Venezuela de enterarnos de lo que ocurría en nuestro propio país. Ahora, diputado, usted planteó recientemente en un acto público que había una nueva hoja de ruta en relación a los venezolanos. Usted planteó la unificación de todos los sectores en Venezuela a una sola voz, la renuncia de Nicolás Maduro y la realización de una constituyente. Esto se dice en un par de minutos, pero ¿cómo organizar, cómo conseguir que esta hoja de ruta se cumpla? Bueno, en primer lugar, es una ruta a la libertad que ya hemos avanzado muchísimo, porque la primera etapa tuvo esos logros extraordinarios que hablábamos al principio. Venezuela despertó, pero además los venezolanos nos dimos cuenta en las calles de la fuerza que tenemos como ciudadanos organizados y de que hay una enorme mayoría que anhela desesperadamente un cambio, salir de esta pesadilla terrible que ha ido invadiendo nuestros hogares y corazones y la tristeza que se ve en Venezuela. Eso nos lleva ahora a una segunda etapa que va a llevar nuestro país a la transición democrática en el marco de nuestra Constitución. Porque si bien insistimos, en Venezuela hay una dictadura, la democracia está viva, porque está viva en nosotros, está viva en esos estudiantes, en esos trabajadores, en sus madres, que seguimos luchando a pesar de esta represión brutal de estos días. Esa hoja de ruta, como hablábamos, que nos lleva en esta segunda etapa hacia esa transición a la democracia y hacia un proceso de elecciones adelantadas, limpias, libres y justas, tiene efectivamente 3 pasos. El primero,
Nosotros necesitamos abrir la unidad, fortalecer las fuerzas democráticas, incorporando todas esas organizaciones y liderazgos que han despertado o se han creado en estos meses de lucha. Campesinos, sindicalistas, amas de casa, enfermeras, maestras, dirigentes estudiantiles, asambleas de ciudadanos, desde luego los partidos políticos. Y es una articulación de abajo hacia arriba. En los próximos días vamos a hacer una invitación a un gran proceso y evento que no puedo adelantar todavía, pero que va a ser un hito en este proceso de articulación. Lo segundo que hemos planteado es: toda esta fuerza debe orientarse en un objetivo político enmarcado en nuestra Constitución, que es la renuncia del señor Maduro. Te digo algo, hasta los propios oficialistas, muchos de los seguidores del oficialismo han entendido que mientras el señor Maduro esté allí, no habrá posibilidad de reconciliación de Venezuela, de resolución de los problemas más graves, pero lo más importante de todo, de un proceso de institucionalización del país. Y lo tercero que hemos planteado es: tenemos que eventualmente llegar a una renovación del pacto social. Tenemos que reconstruir esa cohesión que han roto de manera intencional quienes hoy están en el poder, dividiéndonos por clases sociales, por colores, por generaciones, por ideas políticas, hasta por religiones. Y esa renovación del pacto social podemos hacerlo activando un mecanismo constitucional como es la enmienda o la constituyente. Esa es la ruta que le hemos planteado a Venezuela, que es fácil, no, desde luego que no, exige una enorme energía, pero sobre todo una enorme confianza en nosotros mismos, en lo que hemos hecho, pero sobre todo lo que vamos a hacer. Pues quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes, Dios nos bendiga.